Buenos días, hermanos, amigos que nos escuchan esta preciosa mañana de agosto, 9 de agosto, jueves 9 de agosto. Le damos gracias al Señor por darnos la oportunidad de estar aquí a través de Radio Universal 650 AM para toda la República Dominicana, también a través de Facebook Live en la página de Salmos para todo el mundo, caminandocondios.org. También puede buscarnos en la web y luego seguirnos. Le pedimos para los que nos escuchan por Facebook Live, como siempre nos escribe el hermano Osvaldo Payán, que nos ayuda por la página de Salmos, que comparta para que la palabra de Dios corra y sea también de bendición a otros. En esta mañana tenemos otro salmo interesante, que siempre le digo que cada salmo es interesante porque la verdad por la que compartimos los salmos aquí porque amamos este libro de los salmos. Es un libro muy práctico, un libro muy profundo, un libro que revela la vida del creyente, la vida diaria del cristiano, hoy día aplicado, ¿verdad? En ese momento no se llamaban cristianos, eran creyentes, los santos del Antiguo Testamento, pero como sus pies están puestos sobre la tierra, sus almas elevadas a Dios. Leemos el Salmo 26, dice el salmista: júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Yo no me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias, y para contar todas tus maravillas. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud. En las congregaciones bendeciré a Jehová. En el verso 8 el salmista dice: Jehová, la habitación de tu casa he amado. Y en el verso 9 más específico dice: no arrebates con los pecadores mi alma. Este Salmo 26 fue escrito en un tiempo de dificultad nacional, y cuando se cree que fue escrito este salmo para un momento difícil de dificultad nacional, y es porque aquí el salmista describe un tiempo de una mortandad. Y hay varios momentos en la historia de Israel cuando esto pudo parecer. Recordamos cuando David eligió ser castigado por la mano de Dios, y vino mortandad sobre la nación por causa de su pecado, por su orgullo, por él dejarse guiar por Satanás, como la misma Biblia enseña al comparar los libros de Samuel y Crónicas. Aún el mismo Joab vio la locura del profeta. Pero David entendió y se arrepintió de su pecado. Así que posiblemente no fue esta vez. Pudo haber sido cuando Absalón, pero David también reconoce que falló.
Pero aquí encontramos una ocasión cuando viene una calamidad sobre la nación, donde Dios está castigando a todo el mundo y Él le dice: Señor, junto con los pecadores y los malos no me lleves. Y empieza este salmo donde empieza a revelar su integridad como rey. Por lo tanto, abarca hasta cierto modo su nación, y posiblemente gran parte de su nación no era culpable de lo que estaba pasando, pero venía un juicio divino sobre esa nación. Por lo cual, aunque no lo revela la Escritura, nos inclinamos a creer que la ocasión aquí es cuando vinieron los 3 años de hambre. 3 años de hambre en la historia de la nación de Israel, que vinieron como consecuencia de faltar a su palabra. Eso fue alrededor de los finales de los 50 años del salmista, en sus 57, 58 años de edad. Vino una hambruna por todo el reino que duró 3 largos años. Y a David, cuando vio esto, David buscó el rostro de Dios, dice la Biblia, y buscando el rostro de Dios, él tuvo respuesta. Y la respuesta es que el rey Saúl había fallado y había dado masacre, había masacrado a los gabaonitas. Y a los gabaonitas se le había jurado, Josué muchos años antes le juró que los iba a dejar vivos. Los iba a dejar como aguateros, como sirvientes, para llevar el agua, pero no les iba a quitar la vida, porque él había jurado no quitarle la vida. Si bien los gabaonitas usaron de astucia. Yéndonos un poco más atrás, vamos al libro de Josué. Y cuando el pueblo de Israel iba marchando, y de hecho esto se conecta con el salmo anterior, el salmo 25, en el cual hablábamos y comentábamos de cuando debemos buscar la dirección de Dios a través de la comunión íntima en oración. Mencionábamos que en una ocasión el pueblo de Israel vio las cosas tan obvias. Vieron a los gabaonitas que se veían con vestidos andrajosos, con zapatos viejos, con el pan viejo, y dijeron: esta gente viene de lejos, no hay que preguntarle, no son nuestros vecinos. Y dice la Biblia que no consultaron a Jehová. Y al final todo lo que parecía obvio era todo lo contrario. Por eso David tenía la costumbre siempre buscar el rostro de Dios, pedir dirección. Así que Dios lo lleva a este pasaje donde los gabaonitas habían engañado a Israel. Sin embargo, por Israel no consultar a Jehová, tuvo que cargar con las consecuencias y jurar que nunca le iban a poner la mano. Sin embargo, sabemos que Saúl no fue un rey íntegro, no fue un hombre de palabra. Y Saúl acabó con los gabaonitas cuando había un pacto nacional, cuando había una palabra nacional, cuando había un trato nacional, que se había dicho que no se le iba a quitar la vida a los gabaonitas. Y esta palabra no se cumplió. David tenía muchos años siendo rey. Ya estaba en los últimos años de su reino prácticamente. Y en todos esos años había pasado muchas cosas. Y muchas de estas habían pasado como resultado del pecado, de las malas decisiones del propio rey. Pero ahora llega esta situación donde él es inocente y probablemente la mayoría de las personas de su nación eran inocentes. Pero había un pecado nacional y llevaba una consecuencia nacional, un castigo nacional. Y realmente
Es doloroso porque cuando vemos a nuestro gobierno y nuestros gobiernos, a nuestro presidente y nuestros presidentes tomando malas decisiones, sabemos que Dios castiga a las naciones y aún nosotros llevamos por las malas decisiones de nuestra nación. El pecado nacional delante de Dios conlleva a un castigo nacional. Y aquí vemos al salmista representando a la nación. Él como creyente declara su integridad y es revelada su integridad en su andar con Dios. Y podemos decir lo mismo. La integridad de una nación se revela en su andar con Dios. La integridad de una nación o de un creyente, de una persona, se revela en su andar con Dios. Padre, Dios Todopoderoso, te agradecemos en esta mañana la bella oportunidad que nos das de difundir tu palabra. Te pedimos que ella corra porque ella no está presa. Que tú obres en nuestros corazones, que esto despierte nuestro interés, Señor, por nuestra nación, nuestro interés como creyentes también para ser íntegros y también para aportar a la integridad de nuestra nación, Señor, para que en vez de castigo tengamos bendición de parte tuya. Gracias te damos por todo, gracias por tu palabra y te pedimos que ella siga obrando en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. La integridad del creyente se revela en su andar con Dios. Los versos 1 al 4 vemos que la confianza revela la integridad del creyente. La confianza revela la integridad del creyente. Y esto aplicándolo a la nación, como estamos hablando, podemos hablar de la confianza en Dios. En el verso 1 el salmista dice: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Había una consecuencia nacional, pero el salmista se sentía bien, seguro, y en esta ocasión él no tiene un pecado que confesar porque él sabe que andaba en integridad. Y no solamente sabía él que andaba en integridad, sino que estaba seguro y le pedía a Dios que examinase y buscase si había algún pecado en su vida. Dice: Señor, esta calamidad que ha llegado, este castigo que ha llegado a la nación, no es por mi culpa. Yo me siento bien, me siento seguro. No sé si algunos de ustedes pueden recordar, en los tiempos de estudio, mayormente se da en los tiempos de escuela, colegio, a veces en la universidad en los primeros años, pero no tanto. Siempre aparece uno o un estudiante de estos que le gusta estudiar mucho, que el día del examen, ninguno quiere el examen, pero hay uno que sí que quiere el examen, que le den el examen y recuerda el examen. O alguna tarea, alguna investigación, todo el mundo callado para que el maestro se lo olvide, y siempre hay uno que levanta la mano y recuerda. Hay un examen. ¿Por qué?
porque ese estudió, ese está preparado, ese está listo y quiere, pruébeme que yo paso, yo me sé eso. Así el salmista dice, examíname, oh Dios, examíname, prueba. He andado confiado en ti sin titubear. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Yo ando en tu verdad. Y esa confianza que él tenía en el Señor, una confianza sin titubear, no solo le ayudaba como creyente, sino también como rey para dirigir la nación. Y como dijo el doctor Lee Robertson, todo se levanta o cae en el liderazgo. El problema de una nación empieza y cae con el presidente o el rey de esa nación, quien esté a cargo de esa nación. Él no es el único o ella no es la única, pero son los responsables. Ahora bien, nosotros como cristianos, como creyentes, debemos andar en integridad, y esto es lo que el salmista dice, integridad. Y recordamos que la palabra integridad tiene en común algo. En matemática hay un término y un área de la matemática, las integrales, que tiene un símbolo, que este símbolo significa sumatoria total. Y cuando hablamos de integridad, hablamos de la sumatoria total de una persona completa. En otras palabras, en palabras sencillas, nuestra integridad significa que somos iguales por dentro y por fuera. Pero no solo eso, sino que estamos bien por dentro y por fuera, porque usted puede ser corrupto por dentro y por fuera. Es que no solamente es una apariencia, sino que es una realidad. Y esa integridad que puede tener un creyente se revela en su andar con Dios, en su caminar diario con Dios. ¿Qué tan seguros estamos nosotros? ¿Qué tan confiados estamos nosotros? ¿Qué tanto dependemos de Dios? No lo que decimos, no lo que pensamos, no lo que creemos, sino la realidad. ¿Qué tanto? Es eso hasta el punto de llegar y decir a Dios, pruébame, examina mi corazón y mis pensamientos, mis íntimos pensamientos. Es hasta ese punto. La confianza revela la integridad del creyente. Verso 5. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Lavaré en inocencia mis manos, y así andaré alrededor de tu altar. Oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. La confianza revela la integridad del creyente, pero también la compañía revela la integridad del creyente. Y recuerde que lo estamos viendo como un creyente individual, pero es un problema nacional. Y aquí vemos la integridad de una persona
Pero para que haya integridad en una nación necesitamos ciudadanos íntegros, líderes íntegros, como este rey David, lleno de integridad. Para él andar integridad como creyente y como gobernante, él necesitaba una buena compañía. Necesitaba un buen gabinete. Necesitaba un buen grupo de personas que lo rodearan, personas íntegras, personas con buenos deseos, personas con valores. No personas con hambre de enriquecerse con lo mal hecho. No personas buscando lucro. No personas sirviendo por ganancias deshonestas. Sino que ese tipo de personas, él los aborreció. Aborrecí la reunión de los malignos. Y con los impíos nunca me sentí. La falta de integridad de nuestra nación se debe a que no solamente el problema descansa, como dijimos, sobre quien preside, sino que todo su consejo o gran parte de su consejo o una parte de su consejo de los que están a su alrededor no son personas íntegras. Una parte está corrompida, sino gran parte o todas las partes. Y simple y llanamente porque son amigos, compañeros, en muchos sectores como los nuestros, porque son del mismo partido, porque consiguieron votos. Pero no debe ser así. Recordemos que a Israel le había venido un castigo nacional. Por razón de el pecado del rey anterior. Pero este rey dice, no, esas no son las personas que me sirven. Esos no son los que están en mi reino. Esos no son los que están en mi vida. Esos no son mis amigos. Yo aborrezco la reunión de los que piensan el mal, de los que hacen el mal, de los que se disfrutan en el mal. Yo nunca me siento, ni me he sentado con ellos. No, no son parte de mi círculo. No son mi gente de confianza. Dice una frase común: dime con quién andas y te diré quién eres. Dios lo dice de la siguiente manera en la Biblia: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? También se dice popularmente aquí en República Dominicana que el que anda con cojo, cojea. La integridad de una persona se revela por su compañía, se revela por su confianza, se revela a través de aquellos que son sus amigos, sus compañeros, con quien anda. ¿Quién está con él? ¿Quién está con ella? La integridad de nuestra nación se va a revelar por nuestra confianza en Dios, por la compañía de nuestra nación, con quién anda nuestra nación, con quién se relaciona nuestra nación. Mire, hay que tener mucho cuidado. Las naciones hacen pactos y tratados
Y sí, todas las naciones quieren salir ganando. Pero romper un pacto con una nación es falta de palabra de otra nación. Y simple y llanamente por aparentes beneficios. Eso no está bien delante de Dios. Recuerde cuando están los distintivos, las evidencias de la salvación o de un justo o de la integridad, tanto en los Salmos 15 como 24, la Biblia dice, aquel que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Eso es integridad, mantener la palabra, lo que ha dicho, lo que dice. La integridad del creyente se revela en su andar con Dios. ¿Qué revela esa integridad? La confianza revela la integridad del creyente, la compañía revela la integridad del creyente. Y por último, aquí en el Salmo 26, versos 8 al 12, la congregación revela la integridad del creyente. Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. No arrebates con los pecadores mi alma, ni mi vida con hombres sanguinarios, en cuyas manos está el mal, y su diestra está llena de sobornos. Mas yo andaré en mi integridad. Redímeme y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. Y mire, note que este andar íntegro no solamente tiene que ver entonces con nuestra confianza en Dios en privado, con nuestra compañía privada, sino también con nuestra congregación pública. Porque eso es integridad. No es que Dios sabe que yo confío en Él. No es que Dios sabe que yo creo en Él. Dios sabe que yo oro todos los días. No es que Dios sabe quiénes son mis amigos. Es que todo eso que Dios sabe, nosotros lo evidenciamos porque Dios lo sabe, pero la gente no lo sabe. Y claro, hay una línea fina y debemos cuidarnos. Nosotros no vivimos para la gente. No debe importarnos lo que piense la gente por encima de lo que piensa Dios. Nunca, eso es hipocresía, bajo ningún lugar. Sin embargo, esa integridad, como es igual por dentro y por fuera, debe verse. Es revelada. Y se revela a través de la congregación. Y esto aplica al creyente, al que dice ser cristiano. Una nación que dice ser cristiana es una nación que debe ir y congregarse a alabar a Dios, a adorar a Dios, a proclamar el nombre de Dios. Esto es lo que el salmista está diciendo en las congregaciones: bendeciré a Jehová. Hay muchas naciones que dicen ser naciones cristianas, pero somos naciones cristianas de nombre. Los domingos vemos las calles vacías. Mire, un ejemplo, Santo Domingo, una ciudad llena de tránsito, difícil de moverse de un lugar a otro. El domingo usted sale y tiene las calles vacías. La gente no va a la iglesia. La gente no se congrega en los templos. La gente no va a bendecir el nombre de Dios. ¿Y cómo puede ser esto una nación cristiana? ¿De nombre? Y cuando buscamos, la mayoría son cristianos, evangélicos o de otras denominaciones que se llaman cristianas, aunque del todo el sentido de la palabra no lo sean, pero se llaman cristianos.
Y esto es lo que se le llama cristiano nominal, cristianos de nombre. Y ahí vemos la falta de integridad. Y esa falta de integridad con Dios, esa falta de integridad privada, esa falta de integridad personal, es la que se traduce y se convierte y resulta en nuestra falta de integridad pública. ¿Cuál es el problema de la nación? Bueno, muchos de ellos vienen como resultado de malas decisiones de los gobernantes. Pero la nación es el conjunto de los ciudadanos. Y siempre he dicho y pensado, y aquí lo hemos dicho cuando estudiamos los salmos, y no es que nosotros venimos a hablar de naciones, ni de gobierno, ni de política, pero los salmos están muy relacionados al rey, a la manera de gobernar, a los gobernantes, a la nación. Y los líderes de una nación se escogen entre el pueblo. Y si nosotros tenemos gobiernos corruptos, ese es un reflejo de una nación corrupta, de ciudadanos corruptos. Porque se supone que nosotros elegimos lo mejor y los que tienen mejor capacidad. Y algunos dirán, pero es que los dominicanos no saben. Bueno, no sabemos, tenemos que incluirnos. No sabemos elegir. Bueno, pero eso es un mal. Y es parte de nuestro problema como nación. Si no sabemos discernir entre quién es íntegro y quién no es íntegro, es porque tampoco nosotros conocemos la integridad. Si nosotros no sabemos discernir, o si realmente escogemos lo mejor de nosotros, es porque estamos totalmente corrompidos. Pero ese problema de corrupción es un problema de corrupción espiritual. Es un problema del corazón. Es un problema que tenemos ante Dios. No hay un andar, no hay un caminar con Dios. Y no podemos pararnos de pie ante Dios, ni de rodillas ante Dios, ni de ninguna forma ante Dios, y decir, como dijo el salmista, examíname, escudriñame, pruébame, prueba mis pensamientos, mis íntimos pensamientos, mi corazón. Un gran castigo había llegado a la nación y se estaban yendo los justos con los injustos. Como cristiano, espero lo mejor de Dios y espero por la venida de Cristo, espero por el reino de Cristo, espero por la eternidad con Dios. Estoy esperando lo mejor. Pero también sé que viene castigo. Y a nuestra nación le va a venir castigos y consecuencias por faltar a sus palabras, por faltar a tratos con otras naciones y por la corrupción, la falta de integridad, de arriba hasta abajo. En esta ocasión el salmista anda en su integridad y él sabe que no es por consecuencia de su pecado. De todas maneras, clama a Dios. En otras ocasiones él sabía que era su pecado y se arrepintió. El consejo de Dios para nosotros es que todos nos arrepintamos de nuestros pecados. Si tú no tienes a Cristo, debes arrepentirte de todos tus pecados. Y si eres creyente, también debes pedirle perdón a Dios para que andes en integridad todos los días de tu vida. Y como ciudadano de esta nación,
En vez de empezar a culpar al presidente y a los gobiernos, tú debes empezar por ti y andar en integridad y cambiar para que nuestra nación tenga ciudadanos íntegros y podamos tener una nación íntegra. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita a nosotros andar en integridad. Vamos a abrir los teléfonos, que tenemos 5 minutos todavía para recibir algunas llamadas. Les recordamos que puede llamarnos al 809-381-0650, 809-381-0650. Si llama desde el interior, si llama desde fuera del país, puede marcar el 1 delante, 809-381-0650. Y para el WhatsApp, 809-350-9100. 809-350-9100. Si es desde fuera, 1-809-350-9100. Puede escribirnos por WhatsApp. Y al 809-381-0650 aquí a cabina. O puede también escribirnos por Facebook Live aquí a través de la página de Salmos, que es la que tenemos abierta ahora mismo aquí para ver sus comentarios. Saludos a Carla Rodríguez, que Dios te bendiga, Carla. Gracias por tu sintonía, gracias por seguirnos en este día. Y estamos aquí abriendo para ver si alguien nos escribe por aquí. Sí, buen día. ¿Quién nos llama? ¿Desde dónde? Buen día. Bueno, parece que se nos cayó la llamada y un inconvenientito aquí con el WhatsApp. Creo que no voy a poder responderle por el WhatsApp ahora mismo, así que pueden escribirnos solo por la página de Facebook. Y llámenos, por favor. Aquí pueden llamarnos y decir sus comentarios o cualquier pregunta que tenga. Le animamos que ore siempre por su nación, ore por su país, los que estamos en República Dominicana, los que están fuera escuchando en otros países, ore por sus naciones. Algunas están atravesando crisis ya como resultado de malas decisiones. Otros, lamentablemente, vamos camino a eso como resultado de malas decisiones, pero Dios puede tener misericordia. Dios nos manda a orar por los reyes, por los que están en eminencia, por aquellos que están dirigiendo, por los que están guiando. Debemos orar, debemos pedirle a Dios, debemos orar por nuestros presidentes, nuestros reyes, los que nos gobiernan diariamente, por su salvación, por sabiduría, para que Dios los cuide, para que Dios los guarde, para que Dios sea con ellos. También oremos por nosotros como ciudadanos, para aportar lo que debemos aportar, y como creyentes sobre todo, para que podamos andar en integridad. Que Dios nos ayude a nosotros, a los que tenemos alguna clase de liderazgo, que Dios nos permita tener buenas compañías, personas alrededor nuestro que anden en integridad. Que Dios nos revele, especialmente los pastores. Hay personas alrededor nuestra llenas de pecados. Buen día, ¿quién nos llama y desde dónde? Buen día, pastor. ¿Cómo está usted? Bien, bien, gracias al Señor. Amén, igual, hermana. Me alegro escucharle. Sí, que habla muy claro ahí los salmos son preciosos. David, mira, ahí en el 26 que decía, él buscaba decir la integridad. Amén, amén. Eso es una de las cosas que nosotros debemos de buscar cada día, porque cada día las cosas se tornan más mal, es decir, que camina, el mundo está caminando mal. El mundo camina bien, sino nosotros. Así es. Porque Dios lo hizo bien. Entonces nosotros debemos cada día de buscar esa integridad en el Señor, de examinarnos a ver cómo estamos delante de Él, porque Él nos va a pedir cuenta, ¿debe? Sí, así es. Cuando andamos bien con Él, las cosas caminan bien, Dios se glorifica, que Dios es demasiado santo, 3 veces santo, y en Él no hay mudanza alguna. Amén, así Entonces, es. nosotros debemos de, para que aquellos que están afuera puedan ver y caminar en un mundo para que cada día nosotros caminemos mejor.
Amén, amén. Gracias, hermana, por su llamada. Sí, buen día. ¿Qué nos llame? ¿Desde dónde? Sí, buen día, pastor, Dios me lo bendiga. Es la hermana Josefina Matrillé de Cristo Rey. Amén. Igual. Bueno escucharla, hermana. Sí, gozándome mucho con los salmos, pero precisamente he estado meditando que es muy atinado todo lo que usted está explicando, porque eso que vivieron en ese tiempo, la gente con los reyes, nosotros también lo estamos padeciendo en este momento. Las malas decisiones, la falta de conciencia, y de verdad que le es muy, vamos a decir, difícil a las personas serias que quieren hacer un buen trabajo dentro de tantas personas que tienen otra motivación. Así Dios le es. bendiga, pastor, y continúen así predicándonos esas cosas para que tomemos conciencia. Dios le bendiga. Amén. Igual. Gracias, hermana. Sí, realmente tiene toda razón. Nosotros ir contracorriente, ya hay un sistema completo y lamentablemente un sistema corrompido. Y chocar contra el sistema es difícil. Pero dentro de lo que podemos, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude y aportar nuestra parte de integridad. Debemos aportar esa parte nosotros mismos. Un saludo, hermano Leosnel Vidal, que nos está siguiendo también, hermano. El Señor te continúe bendiciendo. Le damos gracias al Señor que hemos llegado hasta el final de este programa. Recuerde que la integridad del creyente se revela por su andar con Dios. Que Dios nos ayude a andar en integridad, que Dios nos ayude como ciudadanos a ser íntegros para contribuir a una nación íntegra. El próximo jueves, Dios mediante, estaremos con ustedes en este su espacio. Después de la redención, la vida es adoración, y no se vaya, que falta lo mejor de este día. Ahora nos sigue el pastor José Agüero con Orientando la Familia, un programa que ninguno de nosotros nos queremos perder. Así que quédese ahí. El Señor les continúe bendiciendo.